con vista al río está en el almacén de más arriba, pasando el árbol. La vista son los animales de peluche que la hija de la posadera dejó tras ella al emigrar a Talca. En la terraza del almacén encuentra nuevamente a los lugareños que se empolvaban en el andén. Los pájaros no hablan, bajo las ramas se entibian. La comida típica deviene en una sopa instantánea arreglada con huevo batido y perejil, igual a como la arreglaba su madre y arregla él para su hijo en Maruri, y un trozo de lisa a la cacerola con arroz, ají y pan para rebañar el jugo. En los minutos finales aparecen los dos pájaros que descansaban en el andén y en la terraza. Despliegan las sillas como ramas, no beben ni dicen. Viene un tercero que resulta ser el marido de la posadera y solo por cortesía responde al saludo del de afuera. La posadera se asila en la rama más alta. Los viejos pueden estar mirando el noticiero como no. La posadera relata al que viene de afuera el día que volaron sus hijos, los hijos de los vecinos, los hijos de los parientes, los ancianos como si lloviera. La posadera cuenta la partida de los robles, los lingues, los campos de trigo, los molinos, las siembras de porotos, el agua. Los ancianos en las ramas no se sabe si escuchan. La casa del poeta González Bastías, las viñas, su defensa de los campesinos. La única que vino en el tren fue una señorita de la oficina de turismo que aconsejó a la posadera capacitarse. En la capacitación le advirtieron que para recibir turistas en su casa debía mejorar los cuartos y el baño. La posadera invirtió sus ahorros y el dinero de un crédito que obtuvo con la tarjeta bancaria que les repartieron gratuitamente en la capacitación. Hasta ahora los únicos que han venido son los dos pájaros y a ellos les dan igual los cuartos y el baño. Vienen todas las noches. A ese se le murió la mujer, a ese la mujer se le fue con otro y ese es mi marido. Cruza sus manos la posadera. A una señal inadvertida, los viejos se bajan de las ramas y la posadera apila las sillas contra la pared. Bueno, lo que yo es a partir de una pregunta que me hizo una mujer que va a un taller que yo hago de escritura de viaje y donde la primera vez ellas contaron oralmente un viaje cada una y después tenían que escribirlo. Entonces, cuando la señora escuchó los textos que habían escrito las demás, me dijo que a ella le pasaba que los textos habían perdido la emoción que tenía cuando los contaron. Entonces me preguntó qué pasaba entonces con la escritura, que por qué la escritura, al escribir, se perdía la emoción. Y a mí me dejó un poco así, plop, ¿no? Y después pensé, y me acordé también de la escritura de Ramal, que la escritura pasa por un trabajo muy fino y artesanal con la palabra. Y que ese es un trabajo de muy largo aliento. O sea, yo las historias de Ramal las escribí en 6 meses y el libro me demoré en escribirlo casi 3 años, que fue básicamente un trabajo con el lenguaje. Entonces me gustaría preguntarte a ti, ¿qué relación ves tú también el trabajo con el lenguaje? ¿Qué lugar ocupa también en tu poesía y en tu prosa? Bueno, sí, entiendo un poco esa preocupación porque de repente cuando uno idea un texto y no pasa por el filtro de la corrección todavía, sino que uno como que lo capta la idea inicial antes de entrar a trabajarlo y pulirlo, probablemente siente como un apego como sumamente íntimo con el texto, quizás lo ve y trata de cuidarlo, como dice, sí, me quedó muy bonito, pero luego cuando uno ya empieza como a entrar a trabajar, a corregir, a revisar o incluso a reescribir, la distancia con el escrito es mucho mayor, es más objetiva, es mucho más crítica. En el libro, en uno de los que te pasé, que se llama Soma, hay un juego de registros y yo noto como muy claramente la diferencia entre cada proceso, entre cada cuerpo de ese libro, porque hay un primer cuerpo que se llama Momentos Random, que son cápsulas o pequeños escritos, prosas como microcuentos, que son estados de Facebook.
Entonces ahí no ocurre ese proceso de tanta corrección, porque en realidad lo que yo viví como una anécdota personal lo traspaso rápidamente como a una, quizá una sintaxis de chiste o media parabólica, más rápida, como quizá de microcuento, pero sin tanto filtro de corrección, y la publico. Y a veces son cosas que me pasan en el camino a la casa, en la universidad, haciendo clase, en, no sé, en un viaje a Tacna para ver un tema de una edición o la importación de un libro, lo que sea. Y son cosas que de repente yo encuentro que tienen cierto tono humorístico y le doy esa connotación, y al publicarlo no hay ese filtro y responden muy bien con las personas. Y cuando me ha tocado leer esos textos en distintos países, ciudades, creo que las personas lo toman así, o sea, como que la anécdota está ahí, vivencial, como que pueden imaginarlo. Pero cuando me toca leer las partes del cuerpo de poesía de ese libro, que es otra escritura, es otra técnica, otro registro, y que son textos que tienen 3 años, que me ha tomado corregirlos mucho, que fueron publicados previamente en otro libro, entonces al estar acá han sido revisados, no ocurre lo mismo. O sea, se sienten como más herméticos, tanto en la distancia con el lector, y yo mismo a veces ya los siento igual cada vez más lejanos de mí. Entonces, no sé, quizás eso puede graficar un poco eso, o sea, el, el proceso de repente de contar una anécdota y vaciarla así directamente, a veces hace que el lector quizás sienta, no sé, una mayor cercanía. Una vez yo leí una columna de Ignacio Echeverría donde decía que el problema no era que los libros se habían puesto más superficiales, sino que habían peores lectores. Cada vez los lectores eran más malos. Yo creo que tiene que ver un poco con que lo que yo siento o lo que yo me gusta trabajar es que yo siento que el lenguaje se le ha extraído toda su capacidad poética y se ha quedado en una cosa del decir, ¿no es cierto? Como de la información que transmiten las palabras y el decir, la anécdota, ¿no? A mí me parece que el lenguaje no dice nada básicamente, sino que al trabajarlo le va sacando como las evocaciones, como las mismas historias de la palabra, es como si uno esculpiera una piedra, ¿no? Entonces le va sacando como toda la historia, las reverberaciones que ha tenido esa palabra en la historia de la humanidad, y eso permite como que afloren otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando leía Soma justamente me pasaba que de repente no me interesaba mucho lo que estaba leyendo, sino que me empezaba a quedar con una sensación, porque lograba transmitir, y por eso me interesó, ese lenguaje lograba transmitirme una sensación, un estado de cosas, un mood, ¿no? Y eso es lo que a mí más me interesa de la literatura, más que la vehiculización de una historia, claro, o de algo que se dice. Sí, bueno, yo en ese libro sí siento que hay ese elemento, y en general, o sea, a mí me preocupa mucho también el tema de la percepción del lector. Entonces, claro, dentro de la parte más superficial, que es solamente contar una anécdota o poner una cuestión sobre la mesa, también hay el interés de traficar otros significados, o sea, un poco más ocultos, jugar con algunos signos, y es ahí donde uno, obviamente como escritor, dice, bueno, esta palabra probablemente sea más accesible para el público, haga esto que fluya mejor, pero ¿por qué no utilizar este otro significado, resemantizar algunas palabras y ir así también ampliando un poco, claro, o sea, el trabajo con el lector, hacerlo que no sea tan flojo, o sea, un poco más cooperativo, y que obviamente también ponerle un poco la traba al lector, o jugar con el lector y guiarlo, confundirlo hasta donde se pueda también. Claro, pero ocurre que hay lectores que son muy poco cooperativos y por ende no están interesados en esforzarse más allá de la anécdota. Y justo estaba leyendo, empecé a leerse el libro de los poetas suicidas, los poetas chinos suicidas, y me llamó la atención que el primer poeta, que no recuerdo su nombre porque es un poco complicado, formaba un grupo que respondía un poco a como respuesta a la política cultural china tan adoctrinadora de la revolución cultural,
y el tipo entonces formaba un grupo que era el grupo como de los nebulosos, de la ambigüedad, que era volver a poner la ambigüedad, y que a mí me ha costado, y que hoy día yo siento que esta tendencia es a contrapelo de lo que se está haciendo hoy día más masivamente o más mainstream, ¿no? Que es volver a la ambigüedad, al ramal, ¿no? En algún sentido, no a la vía rápida, como a los desvíos, a que no sea tan claro, ¿no? Lo que se dice, que sea el lector el que se espejee, el que vaya construyendo su propio libro. Claro, el poeta que tú mencionas, Wu Chen, tenía un grupo que se llama los Menglong Shi, que eran como los poetas oscuros. Claro, una opacidad en la escritura y ese deseo de no solamente, y creo que bueno, eso está en Ramal y me llama la atención desde la portada, ¿cierto? En esa imagen que es sumamente significativa para el libro, no voy a hacer un spoiler, pero es significativa para el libro en el sentido de que la misma imagen te muestra una ventana, pero no es totalmente transparente, sino están los rayones, el desgaste del tiempo, el agotamiento de la máquina también, el movimiento. Entonces son una serie de factores que muchas veces tapan el paisaje, que puede parecer lo más importante, pero también está obviamente el punto de vista del espectador y todas esas marcas del lugar desde el cual estás situado, y que la escritura también debe tener, y como tú dices, el paso del tiempo en las palabras, el desgaste, o incluso una palabra que puede ser ya condenada a ser un lugar común, el tratar de rescatarla y resignificarla es sumamente valioso, y ese es el trabajo del escritor en el fondo. Sí, bueno, a mí me parece que es una cosa muy interesante. El otro día yo le contaba acá mismo, le contaba a Millao, que ahora estoy trabajando en una novela, porque yo cuando tenía 23 años y era una joven idealista y luchaba contra Pinochet, me fui a Deo a conocer la revolución nicaragüense para saber lo que era una revolución, que era lo que iba a venir en Chile, entonces yo quería adelantarme y saber lo que venía. Y entonces, bueno, y nunca escribí de eso porque nunca pude escribir de eso, porque es complejo escribir de una revolución. Uno no sabe mucho en qué lugar ponerse. Y lo dejé ahí y ahora encontré los cuadernos que escribí. Estoy escribiendo no sobre el viaje, sobre los cuadernos. Pero me llama y me decía, uy, pero qué buena anécdota. Ya con esta anécdota, claro, seguramente quizás sería un libro más popular si yo escribiera la anécdota, ¿no? Pero al escribir sobre los cuadernos ya estoy mediatizando, tamizando, ocultando ese viaje, ¿no? Y lo más importante es el juego entre la memoria, la opacidad, nuevamente, ¿no? Sí, yo cuando leí Ramal y bueno, fui haciendo también el juego con los distintos discursos que están, o sea, la importancia que tienen las fotografías, las imágenes que están ahí, el mismo mapa, hacen que, claro, el libro no sea tan directo como de repente uno podría decir, o como cuando se presenta, ¿cierto? Es un viaje en tren de Talca a Constitución y es eso, o sea, podría ser un libro completamente distinto, o sea, acá hay muchos viajes, o sea, que se cruzan, y voces, y entonces de repente, a mí lo que, como te digo, lo que me llamó mucho la atención del libro son las historias que van quedando inconclusas, o sea, medio camino cuando el personaje va topándose con vidas, y luego uno dice, bueno, acá hay miles de historias más, o sea, ¿y qué pasa con este personaje, y esta otra persona, y esta otra persona? Y eso me hizo, a mí personalmente, empezar a preguntarme también por personajes que son similares y que uno ve en el diario vivir cuando transitas en el colectivo, cuando vas a la universidad, o personajes que van quedando así como relegados a un tercer o cuarto plano por el mismo progreso de la ciudad y por distintas situaciones. Y eso es sumamente interesante del libro, que uno pueda luego seguir construyendo los significados del libro cuando ya terminaste de leerlo, y que más encima puedas compartir eso con otros, porque lo conversé con mi esposa en el camino acá y empezamos como a hacer inevitables comparaciones con hechos similares que uno va experimentando. Entonces eso es como genial de un libro. Y a mí me llamó mucho la atención de Carne, ¿Sí? la violencia. Ah, bueno. Y te quería preguntar acerca de esa violencia. Es que ese libro en particular, yo cuando lo pensé, yo estaba escribiendo otro libro que se me hacía imposible, como cuesta arriba, que se llama Cristo Barroco, que es un libro que también cruza muchas citas y está construido en base a una especie de, no sé si homenaje, pero como diálogo con Enrique Lin, pero también con Luis Hernández, que es un poeta limeño,
que sí es conocido, pero no es tan conocido. Y que para mí la lectura de ambos me parecía como sumamente esencial. Entonces ese libro como que no fluía, y en el intertanto, en tantos viajes por la misma editorial, hacia Perú, México, etc., fue naciendo carne y nació sumamente rápido. Y que era un discurso en torno a la violencia, o sea, y a distintos tipos de violencia, pero que también tiene ese juego de introducir citas intertextuales de otros autores como Educación Sentimental, y aparece Kafka, Dostoyevsky, Boris Vian y Henry Miller, que son textos que se van colando entre mis propios textos. Y que es curioso porque hay muchas veces cuando lo he leído, de repente yo leo un fragmento del texto de Boris Vian o de Henry Miller, y hay personas que piensan que esos son textos míos y no se dan cuenta del juego que implica, o sea, y que implica para el lector el descubrir que la violencia que muestra ese libro no tiene que ver solo con la violencia más directa, que puede ser la de un crimen, ¿cierto? O la violencia que te muestra la prensa, sino también la violencia que te va formando y educando, o sea, porque uno pasa de repente de leer cómics o ver dibujos animados, porque Tom y Jerry tiene violencia, porque Hanna-Barbera igual tiene violencia, de algún tipo, caricaturizada, pero es violencia igual, ¿cierto? O sea, al gato le pasa una planadora encima, es violencia. Pero luego uno va pasando a otros discursos más complejos, entonces empiezas a leer cómics de superhéroes y de repente te topas leyendo cómics de Neil Gaiman, Mark Millar, que son escritores tan renombrados o tan dignos de leer como la literatura clásica. Y bueno, y luego ya pasas como lector de violencia a Boris Vian, a Henry Miller, a Dostoyevsky, etc. Y eso, o sea, esa era como mi idea, o sea, mostrar que la violencia es algo inherente al hombre, o sea, como lo es el dolor también, ¿cierto? Que muchas veces uno trata de negar esos aspectos y condenarlos, ¿cierto? No trato de hacer un juicio del bien y el mal, pero sí mostrar que somos igual seres violentos. Bueno, Lynn habla ahí en escrito en Cuba, habla del alma, ¿no? De que nos crean, que tiene que ver como la forma de la educación, ¿no? Claro. ¿Cómo es esa buena expresión? De memoria no me lo sé. Sí soy un gran lector de Lynn, pero no tengo esa memoria para memorizar textos de otros. Sí, yo hice también ese trabajo como intertextual con un libro que se llama Los Perplejos, que es sobre la figura de Maimónides, y donde me puse así, me acuerdo claramente una vez que tenía que escribir sobre una tormenta, y yo nunca había pasado por una tormenta en un barco, entonces llegué y me fui, y yo dije, bueno, nada, pues tengo que ir a Conrad, ¿qué más? Claro. ¿Qué más? Entonces llegué y pesqué una parte completa de la tormenta y la empecé a leer, a sobar, hasta que al final ya no se sabía de quién era. O sea, estaba Conrad todo el tiempo, pero claro, ya pasó, se le puse Maimón, lo puse en la Edad Media, lo puse con judaísmo, lo puse con lo que en ese momento, y se producen cosas muy, muy interesantes. Sí. Es como que el texto de uno, es como que uno plantara como unas varas muy altas, entonces el texto tiene que alcanzar, ¿no? Claro. Es como una cosa así. Sí, no, ese proceso de escritura es sumamente interesante, o sea, porque ya ahí uno no idea solamente, ¿cierto?, relatar algo o poetizar algo, sino en el fondo ya te empiezas a entrar como unos juegos de arquitectura que para uno también pueden ser interesantes, o sea, y trabajar con material también de otros es como divertido. Creo que, bueno, es el trabajo también que uno hace cuando traduce, ¿cierto? En el tema de la traducción hay mucho de eso. Y bueno, a mí me gusta el ámbito de la traducción, tengo un par de traducciones y sigo trabajando en eso. Y siento que si me divierto tanto y de verdad disfruto mucho eso, ¿por qué no hacerlo también, bueno, en mi escritura? O sea, traducir a otros autores dentro de mi misma lengua. Yo no traduzco porque no manejo otra lengua, pero sí hago como el proceso de leer. Claro. O sea, como que escribo a partir de ir leyendo el texto como si fuera una lectora, y a partir de ahí ir reescribiendo. O sea, uso mi texto casi como una base para trabajar. Quiere ser como traducido, ¿no? Sí, en el fondo sí. Están todos muy aburridos. No sé, sería bueno si de repente tienen alguna pregunta, quizás el público, que se anime a hacer alguna pregunta a Cintia. O a Daniel. O a Daniel. Soledad.